espero que estén bien. El día de hoy vamos a ver la lección 14 del módulo 9, donde vamos a revisar rápidamente lo que son las biomoléculas. Y bueno, este es un tema muy amplio. Realmente es un tema muy vasto. No se puede ver todo en una sola lección, pero en esta lección vemos las bases, lo básico, y ya si gustan saber un poco más a fondo, que tampoco es necesario para este curso, se pueden meter a investigar, ya que pues bueno, hay muchísimas de estas que llamamos biomoléculas, ¿ok? Bueno, para comenzar, ¿qué son las biomoléculas? Las biomoléculas van a ser moléculas constituyentes de los seres vivos, ¿ok? Por eso se llaman biomoléculas. Bio, de vida, moléculas, pues, moléculas, o sea, las moléculas de la vida. Eh, Estas pues van a estar formadas principalmente a partir de cadenas de carbonos y grupos funcionales, ¿ok? Eh, ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que la mayoría de ellas van a estar formadas por cadenas como estas que vemos aquí en la imagen que se mueve, que vemos unas bolitas negras que están unidas entre sí. Bueno, esas vienen siendo átomos de carbono, y las bolitas blancas que observamos mm, van a ser los átomos de oxígeno, ¿ok? Normalmente este tipo de representaciones siempre van a presentar los mismos colores correspondientes para cada tipo de átomo. Entonces, en este caso, el carbono siempre va a ser representado como negro y el oxígeno como blanco. Entonces, esa imagen que les pongo ahí es una representación de una cadena de carbono, y la mayoría de estas biomoléculas que vamos a ver pues están conformadas a base de este tipo de cadenas. Y no solo eso, sino que también, dependiendo de qué tipo de biomolécula es, va a presentar uno o varios y distintos grupos funcionales. Los grupos funcionales pues ya es un tema que ya vimos en lecciones pasadas, y por eso les puse esta tablita de los grupos funcionales, que si checaron los videos de las lecciones pasadas, no recuerdo muy bien cuál de las lecciones, este, hubo un video donde vimos esta tablita misma que aquí no se alcanza a ver, pero si quieren recordar cuáles eran los grupos funcionales, pueden checar ese video tutorial de selección, y ahí pueden ver cada uno de los grupos funcionales que existen y que se presentan en algunas de estas biomoléculas. Pero bueno, aquí lo importante en esta lección son los grupos funcionales más frecuentes en las biomoléculas, que van a ser el grupo hidroxilo, que estaba conformado por oxígeno, hidrógeno, OH, carboxilo, cetona, aldehído, fosfato, eh, amino, éster, metilo y sulfidrilo. Estos van a ser los grupos funcionales más comunes en las biomoléculas. Después, bueno, existen, como les decía, muchos tipos de biomoléculas. Este es un tema muy amplio, muy vasto, y por ende se clasifica en dos principales categorías,
que van a ser las biomoléculas inorgánicas y las biomoléculas orgánicas. Dentro de las biomoléculas inorgánicas vamos a encontrar lo que es el agua. El agua es una biomolécula inorgánica. Los gases. Los gases como el oxígeno, por ejemplo. Bueno, esperen. Cabe destacar que estas biomoléculas inorgánicas no van a ser formados por los seres vivos, ¿ok? Esta es la característica que los distingue de las orgánicas, es que las biomoléculas inorgánicas no van a ser formadas por los seres vivos, ¿ok? Pero van a ser indispensables para ellos, ¿ok? Aunque los seres vivos no formen las biomoléculas inorgánicas, ellos las necesitan para vivir, ¿ok? Es por eso que son biomoléculas, a pesar de que no sean formadas por los mismos seres vivos. Y bueno, ya sabiendo esto, pues ahora a lo mejor pueden entender un poquito mejor por qué el agua es una biomolécula, ¿no? El agua pues la necesitamos para vivir, eh, y es inorgánica porque, como ya les he comentado en lecciones pasadas, las moléculas orgánicas son aquellas moléculas formadas a base de carbono. El agua no tiene carbono, la molécula del agua no contiene carbono, entonces se puede considerar como una molécula inorgánica. Así como los gases, por ejemplo, el oxígeno, el aire, pues el aire es un gas a fin de cuentas que está formado por distintos gases, entre ellos el oxígeno, nitrógeno, etcétera. Y bueno, el oxígeno, igual que el agua, es una biomolécula inorgánica de la cual necesitamos para vivir y que, aunque no la producimos, resulta indispensable para nosotros. Eh, Además del agua y los gases, también las sales inorgánicas. Y dentro de estas sales inorgánicas, pues van a ser sales que, como les digo, no van a estar formadas a base de carbono. Por ejemplo, los aniones como el fosfato, el bicarbonato, y cationes como el amonio. Esas van a ser sales inorgánicas que vamos a necesitar en cantidades muy pequeñas, pero que aún así son indispensables para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Esas van a ser las biomoléculas inorgánicas. También vamos a tener las biomoléculas orgánicas y para las biomoléculas orgánicas vamos a tener 4 grandes grupos. Los lípidos, los glúcidos o carbohidratos, las proteínas y los ácidos nucleicos, ¿ok? Estas van a ser las biomoléculas orgánicas. Es decir, van a ser aquellas que nuestro cuerpo va a poder sintetizar y que, bueno, también van a ser indispensables para nuestro correcto funcionamiento. La única diferencia es que estas, al ser orgánicas, van a estar formadas a base de cadenas de carbono, como les mostraba al principio aquí, y va a ser lo que las va a diferenciar de las inorgánicas. Como primer grupo tenemos a los carbohidratos, los cuales
van a ser compuestos orgánicos, claro, son biomoléculas orgánicas que van a estar formados por carbono, por hidrógeno y oxígeno en proporciones de 1, 2 y 1. Es decir, por cada átomo de carbono va a haber 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Por lo tanto, naturalmente la forma de los carbohidratos va a ser CnH2O,N, donde N va a ser un número entero del 3 al 7. ¿Ok? O sea, esta N en esta fórmula puede tomar el valor desde el 3 al número 7. Es decir, por ejemplo, si aquí fuera C6, sería una cadena de 6 carbonos. Es decir, sería un carbohidrato que está formado por 6 carbonos y aquí también forzosamente tendría que ir un 6, ¿ok? Y en total pues serían 12 hidrógenos, porque 2 por 6 van a ser 12 y 1 del oxígeno por 6 van a ser 6, lo cual va a seguir respetando esta proporción. Y un ejemplo de esto, pues justo lo que les acabo de decir, pues vendría siendo la fórmula de la glucosa, que va a ser C6H12O6, o sea, 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Así va a estar conformada la glucosa, por ejemplo, que va a ser un carbohidrato, un monosacárido simple. Y ahorita vemos esa clasificación. Pero bueno, como les decía, los carbohidratos también van a ser químicamente definidos o conocidos como aldehídos o cetonas. Es decir, estas biomoléculas, además de tener estar formadas a veces de esas cadenas de carbono, van a tener dentro de estas cadenas de carbono grupos funcionales que van a ser de cetonas o aldehídos. Entonces, los carbohidratos o son cetonas o son aldehídos. Y dentro de ellos se van a clasificar en azúcares simples o carbohidratos simples o monosacáridos, en oligosacáridos o en polisacáridos o carbohidratos complejos. ¿Cuándo van a ser monosacáridos? ¿Cuándo van a ser oligosacáridos o polisacáridos? Los monosacáridos, les muestro, van a ser una unidad de carbohidrato, o sea, van a ser una sola molécula. Esos van a ser los monosacáridos, por eso monosacáridos, como mono, uno, sacárido, azúcar, como una sola azúcar, ¿ok? Entonces, aquí les pongo ejemplos de algunos monosacáridos que son la glucosa, la galactosa y la fructosa. Como pueden ver, todos estos son hexosas, es decir, están formadas por 6 carbonos. Son azúcares que están formados por 6 carbonos. Y la unión de estos monosacáridos van a formar, por ejemplo, si se unieran dos monosacáridos,
se forma un disacárido, si se unen 3 se forma un trisacárido y así sucesivamente. Y si se unen de 3 a 20 monosacáridos va a resultar en un oligosacárido. Y cuando se unen numerosas unidades de monosacáridos, es decir, más de 20 unidades, van a constituir entonces un polisacárido. ¿Ok? Aquí es lo que les acabo de comentar. Solo que aquí, pues, tómenlo más bien como 20. Aquí está mal. Entonces les comentaba, monosacáridos va a ser una sola unidad como estos. Oligosacáridos van a ser de 2 a hasta 20, no 10. Depende de la literatura, hay literatura que lo considera como desde 10 o desde 20, pero ustedes tómenlo como 20. Y polisacáridos pues es a partir de más de 20. Algunos ejemplos de oligosacáridos, como les comentaba, pues la sacarosa, por ejemplo, que es el azúcar de mesa, es un disacárido y es la unión de una glucosa con una fructosa. Es decir, la glucosa unida a una fructosa se forma la sacarosa, que es un disacárido, y ese va a ser va a ser la sal de mesa. O por ejemplo, la unión de la galactosa más la glucosa va a dar la lactosa. Y les comentaba que los oligosacáridos, bueno, pues van a tener también propiedades de estructura, es decir, estos eh, son importantes porque se van a encontrar en las membranas de las células, van a conformar las membranas de las células y pues bueno, por eso tienen funciones estructurales y son importantes dentro de nuestro organismo. Algunos ejemplos también de polisacáridos, como les comentaba, los polisacáridos son ya la unión de muchas unidades, entonces forman redes, así una cadena muy grande de muchos monosacáridos. Aquí como vemos en la imagen inferior de la esquina inferior izquierda, eh, esa red de monosacáridos o cadena de monosacáridos pues va a ser considerada ya un polisacárido. Poli pues de muchos, sacárido de azúcar, muchos azúcares. Entonces algunos ejemplos de los más importantes polisacáridos son el almidón, el glucógeno, la celulosa, la hemicelulosa, la quitina, la inulina, el ácido hialurónico. Estos polisacáridos son considerados carbohidratos complejos, ¿ok? Mientras que los monosacáridos son considerados carbohidratos simples, estos de acá. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, toda, todos los productos que están procesados, como las harinas procesadas, como las galletas, eh, los panes y todo eso que viene ya empaquetado y está procesado, todo eso normalmente contiene carbohidratos simples, son carbohidratos simples, están llenos de azúcar, de sal de mesa perdón, azúcar de mesa,
Eh, Mientras que los carbohidratos complejos, como los alimentos almidonados, como lo que es el arroz, la pasta y todo eso, contienen energía, contienen contienen azúcares, pero de forma más compleja, por lo que no sé si han escuchado hablar, pero es mejor comer carbohidratos complejos que carbohidratos simples. Entonces, bueno, esto va relacionado para, para que se lo imaginen, para que puedan saber en dónde están estas cosas y no solo escuchen nombres, que el almidón, que el glucógeno y la celulosa, sino que también puedan ir relacionando con la vida cotidiana. Eh, y bueno, el almidón, por ejemplo, es un polímero o una cadena larga de muchas glucosas. El glucógeno, eh, pues es una cadena igual de muchas glucosas. Aquí lo que cambia es que es el acomodo y los enlaces. Es el acomodo y los enlaces de la cadena, lo que va a marcar la diferencia entre estos tres, al almidón, glucógeno y la celulosa. El almidón, pues, el almidón hay muchos tipos de almidón. Por ejemplo, la papa tiene almidón, eh, el maíz, etcétera. Hay muchísimos tipos de almidón. El glucógeno, la celulosa. La celulosa normalmente se encuentra en las plantas, por ejemplo, o en los árboles. El tallo de las plantas, las hojas, todo eso está hecho de celulosa, hemicelulosa, mm, quitina. La quitina se encuentra en la pared de hongos y en el exoesqueleto de insectos. La inulina, que es un polímero de fructosa. El ácido hialurónico, que son disacáridos repetidos de ácido glucurónico y acetilglucosamina. Mm, y bueno, también les quería comentar, eh, estos carbohidratos, los carbohidratos complejos, nosotros normalmente no los podemos digerir, como la celulosa es demasiado compleja y nosotros no tenemos moléculas que nos ayuden a digerir este polisacárido. Y cuando no podemos digerir moléculas así, entonces se dice que funcionan como fibras. ¿Cómo funcionan las fibras? Pues las fibras normalmente nosotros no las podemos digerir, es decir, el estómago no las puede degradar. Entonces, como entran, salen. No nos aportan ningún aporte energético ni nutritivo. Entonces, solo nos ayuda a estimular el movimiento mecánico del estómago y por ende nos ayudan a mejorar la digestión, porque pues la digestión es mecánica y también enzimática. Entonces, aunque no la podemos digerir, el cuerpo va a intentar hacerlo y por ende el estómago y los intestinos se van a mover más, van a tener más actividad mecánica y eso nos va a ayudar a digerir mejor aquellas cosas que sí podemos digerir. Pero normalmente la fibra no, pues no la digerimos y como entra sale. Y por ejemplo, la celulosa
es uno de esos polisacáridos que sirven como fibra. Mm, Uno normalmente escucha azúcares y piensa en dulce, ¿no? Como que eso endulza. Pero realmente los carbohidratos que tienen propiedades endulzantes o edulcorantes van a ser aquellos de pequeño peso molecular, como los monosacáridos, como la glucosa, disacáridos, como la sacarosa, que es el azúcar de mesa, que solo son dos monosacáridos unidos, o sea, un disacárido. Bueno, ahora pasamos a lo que son los lípidos. Bueno, los lípidos van a ser un grupo muy amplio y heterogéneo de compuestos insolubles en agua, pero que van a ser solubles en solventes orgánicos no polares como el éter, como el cloroformo o el benceno. Estos van a ser solventes orgánicos no polares. Estos van a estar compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno, pero el oxígeno lo van a tener en menor proporción, y respecto al carbono y al hidrógeno, que en los carbohidratos, o sea, también. Perdón, sí, el oxígeno lo van a tener en menor proporción a comparación de los carbohidratos. Eh, los lípidos van a ser muy vastos, pero en general en los organismos van a cumplir diversas funciones que vamos a ver ahorita. Mm, Estas funciones van a ser de reserva energética, es decir, se van a utilizar como combustibles biológicos importantes. Mm, ¿Qué quiere decir esto? O sea, van a suministrar energía, o sea, vamos a reservar energía en forma de grasa, ¿no? Los lípidos, a final de cuentas, son grasas, y cuando nosotros comemos mucho, o cuando nosotros comemos mucho azúcar, por ejemplo, si no utilizamos esta energía, nuestro cuerpo lo va a almacenar. Y nuestro cuerpo lo va a almacenar en forma de grasa. Sin embargo, si nosotros hacemos ejercicio y comemos bien, nuestro cuerpo va a buscar la manera de utilizar energía, de utilizar combustible. Primero, el cuerpo se va a ir por los carbohidratos. Primero va a quemar los carbohidratos y, y va a decir: ah, mira, aquí hay azúcar disponible, la voy a utilizar como forma de energía, y va a utilizar los carbohidratos como combustible, porque va a ser lo más fácil de utilizar. Después se va a pasar a las proteínas, las va a utilizar, y hasta el último se va a pasar a lo que es la grasa, y ahí es cuando la va a empezar a quemar. Y por cada molécula, o por cada gramo de lípido, perdón, nos va a aportar 9 calorías. Cada gramo de lípido nos va a aportar 9 calorías. Eh, en total, los carbohidratos
nos aportan 4 y las proteínas 4. Es por eso que los lípidos son la mayor reserva energética, ya que nos aportan más energía. Y bueno, también van a formar cubiertas aislantes en la superficie de las plantas y de animales para que, para que ellos puedan evitar infecciones y puedan mantener el equilibrio hídrico en ellos, o sea, el equilibrio de agua, que puedan retener agua. También van a servir como componentes estructurales, igual como los oligosacáridos que les comentaba, de las membranas biológicas. O sea, en las membranas también va a haber lípidos que van a estar incrustados en la membrana, donde las cabezas hidrofílicas de los triglicéridos que forman la bicapa fosfolipídica. Esto es algo que ya habíamos visto, me parece, en otras lecciones. La membrana celular está formada por una bicapa fosfolipídica y los fosfolípidos pues son lípidos, ¿no? Pero pues van a tener una cabeza hidrofílica que va a ser un grupo fosfato. Y bueno, estos lípidos van a formar la membrana, por lo que se consideran que también sirven como componentes estructurales. También van a ser sistemas aislantes contra choques térmicos, eléctricos, químicos y a nivel de la hipodermis o en cubiertas de órganos internos. También otros pueden ser hormonas que participan en procesos metabólicos y además sirven como precursores de otros compuestos como lipoproteínas, glicoproteínas y vitaminas liposolubles. La clasificación de estos lípidos pues es muy compleja, muy vasta, hay diferentes clasificaciones, pero la que más resume la existencia de todos los lípidos y la más aceptada es esta, en la que divide a los lípidos en saponificables e insaponificables. Los lípidos saponificables van a ser aquellos que se van a poder, como dice su nombre, saponificar. Y los insaponificables pues van a ser aquellos que no se van a poder saponificar. ¿Qué es esto de saponificación? Pues es una reacción química que se lleva con una base, o sea, el medio alcalino, y los lípidos se convierten en jabón prácticamente. O sea, el jabón está hecho a partir de grasas, de lípidos, y hay algunas grasas que se pueden saponificar y hay otras que no. Aquellos lípidos que se pueden saponificar, es decir, convertir en jabón, van a ser aquellos lípidos simples y complejos. Dentro de los simples van a estar los glicéridos, triglicéridos, grasas, las ceras, y dentro de los complejos van a estar los fosfolípidos, con los que formaron la membrana biológica, como les contaba, los esfingolípidos, los fosfoglicéridos dentro de los fosfolípidos. Y dentro de los lípidos insaponificables, es decir, que no podemos convertir en jabón, van a estar las prostaglandinas, los terpenos y los esteroides. Ok. Los esteroides yo creo que ya no los han escuchado hablar.
la testosterona, progesterona, etcétera. Todo eso van a ser grasas y van a ser lípidos y van a ser biomoléculas, específicamente insaponificables. Si quieren ver más a fondo cada uno de estos lípidos, les voy a dejar el enlace de una página muy buena de la UNAM de biomoléculas. Y aquí pues viene realmente resumido todo. Aquí pueden ver los carbohidratos, qué son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos, y dentro del apartado de lípidos van a encontrar, les muestro, la clasificación donde van a poder leer sobre cada uno de ellos. Por ejemplo, usamos a los esteroides. Y aquí les explica un poquito de qué son estos esteroides, son hormonas. Y bueno, les habla de que son insaponificables, de dónde son derivados, etcétera, etcétera. Las ceras, por ejemplo, y les explica así de cada lípido dentro de su clasificación. E igual, si quieren leer sobre las proteínas, aquí les explico un poquito sobre las proteínas y incluso sobre los grupos funcionales. Aquí los pueden ver, los grupos funcionales que están dentro de cada biomolécula. Les voy a dejar el enlace afuerita del video tutorial, ¿ok? Y si no, también se los envío por WhatsApp. Bueno, continuamos. Ahora pasamos a lo que son los ácidos nucleicos. Y estos van a ser moléculas que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno, nitrógeno y fósforo. Estos van a ser polímeros que van a estar especializados en almacenar, transmitir y expresar la información genética. ¿Cuáles van a ser estos ácidos nucleicos? Pues van a ser el ADN y el ARN. El ADN son siglas para ácido desoxirribonucleico y el ARN son siglas para ácido bueno, está mal esto. Perdón. El ARN va a ser siglas para ácido ribonucleico, ¿ok? Quiten el desoxi. Desoxirribonucleico es para el ADN y el ARN es ácido ribonucleico, ¿ok? Bueno, estos ácidos nucleicos lo que van a hacer es que, bueno, son polímeros, y son polímeros porque son cadenas de nucleótidos. Estos ácidos nucleicos, por ejemplo el ADN contiene nuestros genes, ¿no? Y nuestra información genética. Lo que va a pasar es que el ADN lo almacena y lo va a transmitir. Se va a hacer una transcripción de la información genética que está guardada en este ADN por medio de moléculas y reacciones y enzimas, etcétera. Se va a hacer una transcripción de esta información a aminoácidos.
y esos aminoácidos van a pasar a, a formar proteínas. Y así es como se va expresando nuestra información genética, ¿ok? Es como cambiar de lenguaje, se va traduciendo. La información genética que tenemos en el ADN se va a ir traduciendo de, de nucleótidos a aminoácidos y luego de aminoácidos a lo que son polipéptidos o proteínas, ¿ok? Y bueno, eso es un resumen. Eso es también una lección, un tema muy largo, muy vasto, que si gustan verlo más a fondo, pues pueden investigar sobre la transcripción del ADN, la transcripción, traducción del ADN o la replicación del ADN o el dogma central del ADN. Pueden investigar sobre eso si quieren saber más a fondo de esto. Y bueno, como les comentaba, el ADN pues va a estar formado por bases nitrogenadas. Eh, Estas van a ser adenina, guanina, citosina y timina para el ADN, ¿ok? Estas bases nitrogenadas se van a unir a su vez a eh, una ribosa o desoxirribosa que van a ser azúcares pentosas, van a ser azúcares de 5 carbonos que se llaman pentosas, y también esto a su vez se va a unir a un grupo fosfato. Entonces, el conjunto de la base nitrogenada, estas que vimos aquí, el conjunto de la base nitrogenada con una pentosa, ya sea ribosa o desoxirribosa, unida a un fosfato, van a formar en conjunto lo que es un nucleótido, ¿ok? Y las distintas combinaciones entre pentosas, ya sea ribosa o desoxirribosa, con distintas bases nitrogenadas, ya sean a base de pirimidinas, que van a ser la citosina, uracil y timina, o bases nitrogenadas a base de purinas, que van a ser la adenina o la guanina, van a formar distintos nucleótidos diferentes que, dependiendo si la pentosa es una ribosa o una desoxirribosa, van a después poder dar lugar a lo que es el ADN o el ARN. ¿Ok? Miren, aquí yo sé que esto es un poquito confuso, a lo mejor, pero les vuelvo a repetir. Estas son las bases nitrogenadas, adenina del ADN. Estas forman exclusivamente el ADN. Adenina, guanina, citosina, timina. Miren, les explico mejor acá. Estas son las bases nitrogenadas, las verdes. Dependiendo si están formadas a base de pirimidina, que es esta, como pueden ver, la citosina, uracil y timina tienen más o menos la misma estructura, pero son diferentes. Son bases nitrogenadas derivadas de la pirimidina. La adenina y la guanina, en cambio, son bases nitrogenadas derivadas de la purina. Entonces, en total hay 5 bases nitrogenadas, pero aquellas que van a participar
para formar el ADN van a ser exclusivamente estas cuatro: adenina, guanina, citosina y timina, excluyendo el uracil. ¿Ok? El uracil va a ser una base nitrogenada que va a formar exclusivamente el ARN. ¿Ok? Entonces, estas bases nitrogenadas se van a unir a una pentosa. La pentosa a la que se unan puede ser ya sea o una ribosa o una desoxirribosa. ¿Ok? Estas son azúcares, las dos son azúcares. Lo único que cambia es que la ribosa aquí tiene un oxígeno, aquí abajito, y la desoxirribosa no. Por eso se llama desoxirribosa, porque desoxi no tiene oxígeno aquí. Entonces, estas bases nitrogenadas se van a unir a una pentosa, ribosa o desoxirribosa, cualquiera sea el caso, se va a unir a una pentosa. Y a su vez esta pentosa va a estar unida a un fosfato, un grupo fosfato. La unión de estos tres elementos van a formar lo que se llama un nucleótido. Y estos nucleótidos se van a unir de forma tal que, miren, aquí están los nucleótidos ya formados. Como pueden ver, se pueden formar diferentes nucleótidos dependiendo de la base nitrogenada y del azúcar. En este caso todos están unidos a una ribosa, como pueden ver, digo, una desoxirribosa, por lo que estos nucleótidos son exclusivos para formar ADN. Y como pueden ver, estos aquí está la pentosa, el azúcar en azul, el grupo fosfato va a ser estos circulitos rojos y las bases nitrogenadas van a ser estos cuadritos de colores. Estos se van a unir siempre adenina con timina y guanina con citosina, de manera que cuando se unan muchos se va a formar una doble hélice para el ADN, como podemos ver aquí, una doble hélice para el ADN. Y en el caso del ARN va a ser una sola hélice. El ARN va a estar formado exclusivamente por citosina, guanina, adenina y uracilo. El uracilo no va a conformar nunca el ADN. Y estas son las diferencias principales entre ARN y ADN. El ADN va a ser el que va a guardar toda nuestra información genética. El ARN es el que se va a encargar de pasar el mensaje, de transcribirlo, etc. Y solo va a estar formado por una hélice. Bueno, si tienen dudas me pueden contactar, me pueden escribir. Espero que haya quedado claro y que hayan disfrutado el tema. Seguimos en contacto.